Bueno, tenga muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Eli Calvi y pasaré a realizar el desarrollo del desafío 2. Para eso, primeramente abrimos el Management Studio. Por acá tenemos el documento con las instrucciones que vamos a seguir. Nos conectamos. Como podemos ver, la base de datos no está creada. Entonces, primero pasaremos a abrir el nuevo query. Como nos especifica el documento, primeramente vamos a crear la tabla de la base de datos con un archivo físico inicial de 10 megas, un máximo de 20 y un crecimiento del 10%. El archivo lógico, su tamaño inicial será de 9, máximo de 15 y un crecimiento de 5. Por acá tenemos los comandos que vamos a ir ejecutando, ¿verdad? Todos estos comandos fueron generados por mí anteriormente para realizar las pruebas. Acá estamos creando la la base de datos llamada renta video con un archivo inicial de 10 megas, como se nos especifica, máximo de 20 y un crecimiento del 10. Un archivo lógico con un tamaño inicial de 9, tamaño máximo de 15 y un crecimiento de 5. Y se van a guardar en esta ruta. Acá en esta ruta se va a guardar la base de datos. Ejecutamos la query. Como podemos ver, se completó sin problema. Actualizamos y como podemos ver ya está creada la base de datos. Ahora, segundo paso nos dice cree las tablas correspondientes a la base de datos que acabamos de crear. Y para saber el tipo de datos que contiene cada tabla, pues vamos a verificar acá. Bueno, vamos a crear, bueno, ahora el segundo paso sería poner en uso la base de datos que acabamos de crear, porque como vemos está en uso la base de datos master. Entonces para eso copiamos el código. Con eso le estamos indicando que vamos a realizar el uso de la base de datos que acabamos de crear. Como podemos ver, se ejecutó correctamente y aquí podemos ver que ya está seleccionada. Hoy sí, vamos a crear las tablas. Primero vamos a crear la tabla clientes. Acá tenemos la tabla clientes. No se nos especifica por acá. La tabla clientes lleva su columna nombre, apellidos, DUI, fecha de afiliación y edad. Acá están los comandos para poder crearla. Vamos a ejecutarla y todo bien. Vamos a actualizar base de datos, renta video, tablas y como vemos ya ha sido creada. Entonces vamos a crear las demás tablas que sería la tabla renta, la tabla película, la tabla categoría y la tabla tipos. Seleccionamos, copiamos, pegamos. Antes de pasar a ejecutar, como podemos ver acá en la tabla tipos dice que solo se permitirá el ingreso de DBV, PHS o cassette. No se va a permitir el ingreso de otro tipo de datos que no sean esos. Entonces, acá en la tabla tipos hemos especificado que va a haber una columna llamada nombre tipo de tipo varchar 10 que no se permiten nulos y que va a chequear que en la columna nombre tipo se ingresen esos tres datos, ¿verdad? Que si se ingresa otro dato, pues nos muestre un error. Entonces, pasamos a ejecutar. Tabla cliente ya estaba creada y como podemos ver ha sido creada exitosamente. Actualizamos y ya estarían nuestras 5 tablas creadas, así como muestra acá. Ahora bien, el siguiente paso es crear las llaves primarias y llaves foráneas. Para eso, acá tenemos el código, agregando las restricciones. Primero vamos a agregar las llaves primarias. Acá en el documento pues ya nos especifica un poco cuáles son las llaves primarias de cada tabla, ¿verdad? En este caso la de tabla clientes es DUI, la de tabla rentas es COD R, la de tabla películas es COD P, la de tabla tipos es COD T y la de tabla categorías es COD C. Entonces aquí le especificamos que va a crear la llave primaria con alder table de la tabla clientes
y le vamos a agregar un constraint con una primary key. Le ponemos el nombre que queramos, en este caso le pusimos el mismo nombre de la columna y su primary key va a ser la columna DOI, y así con las demás tablas. Y así con las demás tablas. Entonces, igual con la tabla rentas, estamos indicando que la primary key va a ser la columna code R, la tabla películas, la columna code P va a ser la primary key, la tabla categorías, su primary key va a ser code C, y la tabla tipo, su primary key va a ser code T. Listo. Ejecutamos y todo nos debería de estar ejecutando correctamente. Actualizamos y para verificar venimos tablas. Por ejemplo, en la tabla clientes, la primary key es la columna DOI. Y como podemos ver, ya está agregada. La podemos ver, al igual que en la tabla películas, es code P. Ya está agregada, code P. Entonces, de esta manera se agregamos las llaves primarias. Ahora pasaremos a agregar las llaves foráneas para crear la relación. Acá tenemos, ¿verdad? Las llaves foráneas nos indican que un campo pues necesita jalar datos de la llave primaria. En este caso le estamos indicando acá, llave foránea, que acá, perdón, acá de la tabla rentas le vamos a agregar una foreign key. Le ponemos un nombre, en este caso le hemos puesto el mismo nombre de la columna a la que le vamos a agregar, una foreign key del campo de la columna DOI, pero que se referencie a la tabla clientes, así como aparece en el documento. Por ejemplo, la tabla rentas, que está acá, la tabla renta, como podemos ver, está ahí, esta tabla, este campo que es DOI de la tabla clientes, se referencia con esta. Entonces, esta sería la foreign key y bajas los datos de la primary key de la tabla cliente. Eso es lo que le hemos indicado acá. Al igual en la tabla renta lleva dos llaves foráneas. La otra columna que lleva la llave foránea es code P, que jala los datos del code P de la tabla películas. Entonces, code P en la tabla películas es una llave primaria y code P sería una llave foránea en la tabla rentas. Esta bajará los datos de la tabla película. Así le estamos indicando la relación que va a llevar. Al igual que con las demás, pasamos a ejecutar. Todo se ha ejecutado bien. Actualizamos. Verificamos que han sido creadas las llaves foráneas. Por ejemplo, de la tabla rentas, tendremos que tener dos llaves foráneas. Correcto. De la tabla películas, tendríamos que tener una llave foránea, perdón, dos llaves foráneas porque jala de categorías CODC, que es llave primaria, jala para su llave foránea. Al igual que de tipos, la columna CODT, llave primaria, jala para la llave foránea CODT. Y para verificar que la relación se ha hecho correctamente, vamos a la tabla de base, a la base de datos y creamos el diagrama. ¿Verdad? Nuevo diagrama para ver si se realizaron correctamente las relaciones. Como podemos ver, tabla cliente se relaciona con la tabla renta se relaciona con la tabla película se relaciona con categoría y la tabla tipos acá. Como podemos ver, ahí está creada la relación. Listo. Ahora, luego de agregar lo que son las llaves foráneas y las llaves primarias, como se nos especifica en el documento, acá, y ya verificamos que agregamos la restricción para la tabla tipos, pasaremos a ingresar los datos de cada tabla. Para este caso acá tenemos los datos. Vamos a insertar
en la tabla categoría de los datos, que en este caso sería un insert into, especificamos la tabla a la que le estamos agregando los datos, las columnas a las que le vamos a agregar datos y el values, en este caso serían los datos de cada columna, como son varchar, van entre comillas simples. Ejecutamos y todo bien, ¿verdad? Entonces ahora vamos a agregar los datos a la tabla clientes, a la tabla tipos, a la tabla películas y a la tabla rentas. Listo. Como podemos ver, a la tabla clientes hacemos lo mismo con el insert intos, especificamos la tabla y los campos que vamos a rellenar. En este caso vamos a rellenar nombre, apellido, DUI, fecha de afiliación, edad y sus valores. Cuando son varchar van entre comillas simples, cuando son enteros pues se pone normal. En este caso el tipo de dato de la fecha de afiliación es tipo date. Este va entre comillas simples para que lo pueda tomar, ya que si lo ponemos sin las comillas nos va a causar un error a la hora de ingresar los datos. Aquí está la tabla tipos, la tabla películas con todos sus datos que se le van a agregar, la tabla renta igual con todos sus datos y vamos a pasar a ejecutar. La tabla cliente F5, todo bien. La tabla películas, acá tenemos un pequeño error. Acá tenemos un pequeño error. Y nos dice que no hay datos del COD-T. ¿Qué quiere decir? Si nos fijamos, no hemos ingresado datos en la tabla tipos. Eso quiere decir de que como está relacionada, no puede jalar el dato de la foreign key. Entonces primero deberíamos, esto lleva un orden, entonces primero deberíamos de agregar los datos. En este caso vamos a agregar los datos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo ahorita para que veamos que si nosotros colocamos DVF con la restricción que le pusimos anteriormente, no se va a agregar, nos va a lanzar un error. Seleccionamos F5 y aquí nos dice conflicto con la tabla de base, tipos no coincide con lo que nosotros con lo que le colocamos en el check. Entonces, como vemos, esta restricción está bien hecha. Entonces, ahora vamos a insertar los datos. Todo correcto. Ahora, como la tabla tipos ya tiene datos y esta tiene relación con esta, entonces esta ya nos permitiría ingresar los datos. Como podemos ver ahí, es importante entender el orden en el que vamos a ir ingresando los datos, ya que unas tablas jalan datos de otras, entonces si la primera tabla no tiene datos, pues nos va a causar un error. Y por último la tabla rent. Y listo. Como podemos ver, todo se ha ejecutado correctamente. Podemos actualizar y verificar que efectivamente los datos han sido creados. Por ejemplo, la tabla renta. Y como podemos ver, han sido creados exitosamente. No hay ningún problema. Y así con las demás. Tabla categorías. Ahí están agregados. Bueno, ahora pasaremos, luego de tener agregados los datos, como podemos ver tal y cual se muestran en las capturas, pasaremos a realizar las consultas que se nos piden, ¿verdad? En este caso la primera consulta dice, la primera consulta nos dice que vamos a mostrar el nombre de los clientes que tengan más de 25 años y vamos a ordenar en forma descendente según su edad. Ok, pasamos a la consulta. Acá tenemos la query. Acá está. Dice que vamos a seleccionar nombres y edad para asociar a qué pertenece a esa edad, a qué nombre pertenece a esa edad. De la tabla cliente, donde aquí le agregamos la restricción, edad sea más de 25, mayor que 25 y con orden byte vamos a ordenar, especificarle que se ordene según la columna edad de forma descendente. Veamos si esto funciona.
Y como podemos ver, acá está. Todos los clientes que tengan más de 25 años. Como vemos, nos filtró 6. Veamos si es cierto. Vámonos a la tabla clientes. Acá, entonces nos tendría que filtrar todos los que tengan más de 25. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como podemos ver, no nos muestra el que tiene 17, ni el que tiene 24, ni el que tiene 19. Entonces la primera query funciona correctamente. Pasamos a la segunda. Ahora dice mostrar el nombre de los clientes que tengan entre 18 y 26 años. Acá tenemos la query. Acá dice vamos a seleccionar nombres y edad. La columna nombres, la columna edad de la tabla clientes, donde edad sea entre, aquí between, entre 18 y 26. Entonces nos va a mostrar una tablita con los que tengan entre esa edad. Vamos a ejecutar la query F5 y como podemos ver nos muestra todos los que tienen esa edad. Ni los que tienen menos de 18 ni los que tienen más de 26. Listo. Vamos bien con esa query. Vamos con la tercera. Dice muestra la categoría de la tabla, pero no debe mostrar suspenso ni drama. Okay. Lo que quiere decir es que vamos a buscar, vamos a mostrar los datos de la categoría tablas. Vamos a hacer un ejemplo. Select from categorías. Vamos a ejecutar esta query. Como podemos ver, nos muestra los datos que hay en la tabla categorías, pero nos está dando la restricción que no debe demostrar suspenso ni drama. Quiere decir que esta no la debe mostrar y esta tampoco. Entonces la query para poder realizar esa consulta sería select, me vas a mostrar, seleccionar de la columna categorías, de la tabla categorías, donde la columna categorías no sea suspenso ni drama. Veamos si es cierto. Ejecutamos y como podemos ver ya no nos muestra ni drama ni suspenso. Nos eliminó esas dos del resultado. Pasamos a la siguiente consulta. Dice mostrar los clientes que tienen mora. Por acá tenemos la query. Quiere decir que vamos a mostrar, como podemos ver aquí, clientes, acá, tabla clientes de la tabla rentas. ¿Por qué? Porque acá está la mora, ¿verdad? Entonces vamos a mostrar los clientes que tengan mora. En este caso serían este y este, ¿verdad? Como podemos ver son 6 clientes. ¿Cómo sabemos quién es cada cliente? Pues lo estamos relacionando a su número de DUI para identificarlo. Entonces, dice que vamos a seleccionar la columna DUI y mora de la tabla renta, donde mora sea diferente de 0.0. Esto quiere decir que todo lo que no sea 0.0, como se muestra acá, me lo tiene que mostrar. Veamos si es cierto, nos tiene que mostrar 6 resultados. Y como podemos ver, acá está, ¿verdad? Su DUI, o sea, el cliente, y la mora que tiene. En este caso no me muestra los que no tienen mora. Como vemos, la query funciona correctamente. Pasamos a la siguiente consulta. Dice mostrar los clientes y la fecha en que se han afiliado entre abril y junio del año 2008. Por acá tenemos la query. Pegamos. Vale. Así que vamos a mostrar los clientes. Vamos a mostrar su nombre, su apellido, su fecha de afiliación de la tabla clientes, donde fecha de afiliación esté entre el año, pero nos especifica que sea abril, o sea, el mes 4 y junio, ¿verdad? Aquí le ponemos entre abril y junio y nos tiene que mostrar solo esos clientes. Y como podemos ver, aquí está el año
se cumple y los meses también, ¿verdad? Entre abril y junio. Como podemos ver, funciona correctamente la query. Ahora vamos a la siguiente consulta, que es mostrar el top 3 de películas que tienen más existencia disponible en la renta de video. Por acá tenemos la query. Vamos a mostrar el top 3 de películas. Acá en el documento, top 3 de películas que tienen más disponibilidad, ¿verdad? O sea, los que tengan más copias disponibles, que sería esa y esa. Son los primeros top de ahí vemos 5, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 2. Entonces, estos son los que tienen más disponibles, más copias disponibles. Para eso, pues seleccionamos Select Top 3. Aquí le especificamos que queremos el top 3 de la columna nombre, donde vamos a sumar el disponible, ¿verdad? Y disponible de la tabla películas, y lo vamos a agregar por grupo en la tabla nombre y lo vamos a ordenar según la columna disponible en orden descendente. Ejecutamos la query, nos tiene que mostrar solo 3 resultados con su nombre y su cantidad disponible. Y como vemos, es correcto. Nos muestra, aquí lo hemos ordenado de forma descendente. Halo tiene 7 copias, correcto. Little Flop tiene 2 y Aguas Turbias tiene 6. Little Flop tiene 6, perdón. Vemos la consulta se realiza correctamente. Ahora vamos a pasar a modificar la categoría Games la categoría Juegos por Games. Veamos. Acá está la query. Listo. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer el ejemplo. Acá en la tabla categorías hay una categoría que es juegos. Acá está, con código C006. Esto lo vamos a actualizar, que en vez de que diga juegos, diga games. Entonces acá está la query. Vamos a actualizar la tabla categorías y vamos a setear en la columna categorías games, donde categorías diga juego. Entonces, todo lo que diga juego se va a actualizar con la palabra games. Vamos a correr la query. Todo bien. Y para comprobar vamos a dar un select from categorías para que nos muestre todos los datos. Y como podemos ver, ya no dice que juegos, ahora dice games. Eso quiere decir que se ha actualizado el dato que contenía la tabla. Ahora vamos con la siguiente consulta. Dice, modifique la fecha de ingreso a 13 de abril de 2022 y la cantidad disponible a 10 de la película Ace Ventura en una sola consulta. Veamos. Está la query. Ok. Vamos a ver cómo está antes de modificarla. La película Ace Ventura, con su fecha de ingreso, ahorita tiene 2003, 12 de febrero y disponible 3. Vamos a hacer la update para que se cambie tanto la fecha de ingreso como el disponible. Y le estamos indicando que vamos a actualizar la tabla películas. Le vamos a setear en fecha de ingreso que diga 13 del 04, que es el dato que tiene actualmente. Y, perdón, el 13 del 04 del 2002, que es el dato que nos dice, 13 de abril del 2022. Le vamos a setear y el disponible 10, donde diga la columna nombre Ace Ventura. Si hubiera otra columna en nombre con el mismo parámetro que le estamos dando aquí, también se actualizaría. Entonces corremos la query, todo bien, y para verificar vamos a dar un select from película. Como podemos ver, la Ace Ventura se ha actualizado su fecha de ingreso a 13 de abril de 2022 y en cantidad disponible 10. Como podemos ver, hemos actualizado en una sola consulta esos dos datos. Ahora dice, la siguiente query es, muestra los nombres de las películas que comiencen con A. Ok, acá tenemos la query. Dice,
La query sería, vamos a seleccionar la columna nombres de la tabla películas, donde nombre, o sea, la columna, aquí le indicamos con like qué parámetro le vamos a ingresar. Todo lo que comience con A y cualquier otro carácter. Acá le podemos poner, en este caso nos especifica que sea A, ¿verdad? Pero podemos poner B, C, entonces nos va a filtrar todo lo que empiece con esa letra. En este caso nos especifica que tiene que filtrar las películas que comiencen con A. En este caso sería Ace Ventura, Aguas Turbias y Ace Ventura 2. Vamos a ver si es cierto. Solo nos tiene que mostrar las películas que comiencen con la letra A. Y como podemos ver, ahí está Ace Ventura, Aguas Turbias y Ace Ventura 2. Como podemos ver, la query funciona correctamente. La siguiente consulta dice: elimine las rentas que realizó Pedro Arias Rivas Cisneros. Quiere decir que acá en la tabla clientes, Pedro Arias realizó con su número de DUI tantas rentas. Acá tenemos el número de 019006368. Acá 019000683. Acá está. Acá podemos ver que este cliente ha hecho, vamos a eliminar para especificarlo para que se vea bien. Este cliente, ya no hay otro número, este cliente ha hecho dos rentas, que sería esta y esta. Entonces, esas dos rentas las vamos a eliminar de la tabla rentas, esos dos campos. Veamos, aquí está la query. Como podemos ver, para eso vamos a mostrar primero los datos tal y como están. Por acá tenemos el número de DUI de Pedro Cisneros. Perdón, vamos acá. Acá, 019000683. 019000683. Bueno, como podemos ver, vamos a eliminar las rentas que él hizo de esta tabla. Para eso vamos a usar un delete. Vamos a delete de la tabla rentas, donde aquí le pasamos el parámetro DUI. Dice, vamos a seleccionar DUI de la tabla clientes, ya que jala de la tabla clientes, donde nombres sea igual a Pedro Arias y apellidos Rivas Cisneros. Vamos a ver si funciona la query. Todo bien. Y eso nos tendría que eliminar dos registros. Como podemos ver, acá hay 15 registros. Nos tendría que haber eliminado dos. Y como podemos ver, ahora hay 13 registros y se ha eliminado el DUI de Pedro, ¿verdad? Entonces, como vemos, la query funciona muy bien. La siguiente query dice: investigue el uso de las tablas combinadas con join. La consulta dice: muestra la categoría y el nombre de la película. Eso quiere decir que vamos a mostrar una columna de una tabla y otra columna de otra tabla. La primera consulta es acá. Dice que vamos a mostrar la tabla, la columna categorías y la columna nombres. Ambas categorías de diferentes tablas. Para eso hay una forma de hacerlo. Le vamos a dar un select. Le vamos a especificar qué son estos que le hemos puesto acá. Vamos a seleccionar la columna categorías de la tabla categorías. Pero ¿qué pasa? Acá hay una, es como un nombre que le podemos agregar, ¿verdad? Un identificador. Un identificador que le podemos agregar a lo que es la tabla de la base de datos, que le podemos poner para que nos muestre de esta manera lo que queremos de cada tabla. Un alias. Aquí le estamos agregando que el alias de la tabla categorías va a ser A. Ok. Entonces, ahora, acá si vemos está A punto. Y como acá le agregamos un A, si borramos esto y nosotros ponemos A
punto, como podemos ver, ya nos muestra las columnas de la tabla categorías. En este caso, ok, vamos a utilizar el inner join para combinar las tablas. Estamos diciendo que vamos a combinar la tabla categorías con la tabla películas, le asignamos un alias y como podemos ver acá lo mismo, ¿verdad? B punto y ya nos tiene que mostrar las columnas de la tabla película. Acá está, de la tabla películas. Listo, pero le vamos a dar un on, que el on es la columna o la columna que se relaciona con la otra tabla. Entonces, como es como la llave foránea que se relaciona con su llave primaria, en este caso de la tabla categorías y la tabla películas, hay una relación. Vamos a verlo aquí, la tabla categorías y la tabla películas. Acá, tabla categorías, hay una columna que se llama COTC, correcto. Y la tabla películas, hay una columna que es COTC, entonces esta es la relación, la columna que es igual en cada caso. En este caso tienen los mismos nombres, ¿verdad? Entonces le ponemos que A.COTC, le estamos diciendo que de la tabla A, que es categorías, me va a mostrar la relación de la columna COTC va a ser igual a B.COTC. Esta es la relación que hay entre las dos tablas. Y en este caso, pues lo vamos a ordenar de acuerdo a la categoría en forma ascendente para que el resultado sea exactamente igual a eso. Ejecutamos y como podemos ver, columna categorías de la tabla categorías, columna nombre de la tabla película. Y así es como se combinan las tablas en una sola consulta. Y por último, pues la última consulta dice muestra la categoría y el tipo y el nombre de la película. Aquí vamos a hacer una combinación de tres tablas. La sintaxis prácticamente es igual, con la única diferencia que vamos a relacionar una tercera tabla. Para eso, como podemos ver, damos un select. Acá, como podemos ver, tiene un alias A, alias B y alias C, que es la tercera tabla. Dice que del select de la tabla categorías con su alias A, vamos a mostrar la columna categoría. Con su inner join, que vamos a relacionar de la tabla películas con su alias B. Acá vamos a mostrar la columna nombre y aquí ponemos la relación, ¿verdad? Las columnas que son iguales en cada una, las que se relacionan. De la tabla categoría se relaciona COD-C con la columna COD-C de la tabla películas. Listo, ahí tendríamos que nos muestre como anteriormente aparece en la consulta anterior, pero para relacionar una tercera tabla, volvemos a poner un inner join, la tabla, el nombre de la tabla y un alias. Y que de esta tabla me muestre la columna nombre tipo. Así como nos dice, ¿verdad? El tipo, el nombre y la categoría. Acá ya estaríamos dándole a entender que nos va a mostrar esas tres columnas. Listo. Ahora, hicimos la relación de la primera tabla con la segunda. Ahora tenemos que hacer la relación de la segunda con la tercera. O sea, las columnas que son iguales entre la primera y la segunda. Y una columna que sea igual entre la segunda y la tercera. No necesariamente tiene que ser la misma columna de la segunda tabla que se colocó en la primera, ¿verdad? No, tiene que ser otra. En este caso, vamos a ver el ejemplo de la tabla películas y tipos. De la tabla películas tenemos una columna que es COD-P, que es el código del tipo, y de la tabla tipos tenemos, perdón, de la tabla tipos tenemos una columna que es COD-T, el código del tipo. Entonces, como podemos ver, este dato la tabla películas lo jala de ahí. Entonces ahí está la relación. Entonces colocamos on de la tabla B, la columna cod T va a ser igual a la tabla C en su columna cod C. Y lo vamos a ordenar según la categoría en forma ascendente para que nos muestre el resultado así como aparece aquí en el documento. Ejecutamos
y como podemos ver el resultado es igual. Nos muestra la categoría de la tabla película, de la tabla categorías, el nombre de la tabla película y el tipo de la tabla película. Una relación, una consulta de tres tablas diferentes. Listo. Con esto doy por finalizado el desarrollo del ejercicio 2. Bueno, primero pasaremos a guardar, ¿verdad? Desafío 2. Y con eso doy por finalizado lo que es la explicación del desarrollo del desafío 2. Muchas gracias.